Hay un material que tiene toda la descripción de todo lo que son los ilícitos tributarios. Artículo 38, 39, 40, los agregados, 45, 46, 47, 48, todos, son como 18 hojas que contienen un resumen esquemático de todo lo importante que hay que saber. Lo que vamos a hacer acá hoy es ver algunos conceptos, ver la parte teórica explicada para que ustedes entiendan a qué se refiere cuando se habla de teoría penalista. O sea, ¿qué es el derecho tributario? Entramos a ver derecho tributario penal, ¿sí? Una de las ramas del derecho tributario. Nosotros hablamos, el derecho tributario general tiene distintas ramas. Nosotros habíamos visto en parte del derecho administrativo o formal, cuando hablamos de todo lo que es las relaciones entre el contribuyente y la administración tributaria, que son las relaciones de hacer, no hacer o soportar, entre las cuales estaban las obligaciones que tenía el contribuyente, presentar declaración jurada, la obligación de soportar, que es soportar la inspección tributaria, las obligaciones que le impone la FIP de utilizar determinado tipo de comprobante, de llevar determinadas registraciones. Todo eso está enmarcado en el derecho tributario formal, que es la manera en la cual se dirimen o se establecen los vínculos o la relación jurídica que hay entre ambas partes, el sujeto activo y el sujeto pasivo, ¿está bien? Pero de manera formal. Cuando hablamos de derecho tributario sustantivo o material, hablamos de la suma de dinero ingresado, que surge específicamente del hecho imponible de cada tributo, ¿sí? ¿Se acuerdan que el hecho imponible tiene 5 elementos? Entre los cuales están el objeto, tenemos el elemento objetivo, el elemento subjetivo, el elemento material, el elemento espacial, el elemento temporal, y tenemos la base imponible, la alícuota y el impuesto que surge de ella. Ese monto que surge a pagar es lo que escribe el derecho tributario sustantivo o material. Bueno, así tenemos distintas ramas del derecho tributario. Procesal, todas las normas procesales que nosotros estudiamos en la ley de procedimiento, particularmente cuando se trata de estas cuestiones. Por ejemplo, la determinación de oficio es específicamente el derecho tributario procesal. La determinación de oficio del artículo 16 establece una serie de tiempos, ¿sí?, a partir de los cuales el fisco, para relacionarse con el contribuyente, tiene que notificarle una vista, el contribuyente tiene un plazo para contestar la vista administrativamente, luego el juez administrativo tiene que analizar la contestación, hacer una apertura a prueba, volver a cerrar, emitir una resolución dentro de un plazo. Esa es la parte procesal, la descripción de los plazos y los tiempos en los cuales se desarrolla un proceso dentro de lo que es la administración tributaria y o fuera de ella, porque a medida que avanzamos y cuando vean recursos puntualmente se van a dar cuenta que un recurso que es la posibilidad que tiene un contribuyente de recurrir una resolución y utilizar su derecho de defensa, ¿está bien? Cuando el fisco notifica o resuelve algo que le puede perjudicar al contribuyente y el contribuyente no está de acuerdo o conforme con esa resolución, tiene una herramienta jurídica procesal que es un recurso para cada situación, la cual la puede utilizar, y si la utiliza dentro del plazo que corresponde, tiene un efecto inmediato, que es la imposibilidad de ejecutoriedad del acto administrativo que se resuelve. Supongamos que sea una determinación de oficio. La resolución determinativa de oficio, después de que culmina todo el plazo, determina deuda a favor en contra del contribuyente a favor del fisco y le otorga 15 días para que pague esa deuda. Es una resolución determinativa de oficio. Ante esa determinación de oficio y ante la situación de que el contribuyente esté disconforme con esa determinación, la ley de procedimiento le otorga una herramienta recursiva que le va a permitir al contribuyente de interponer ese recurso dentro del plazo y en la forma que corresponde, interrumpir la ejecutoriedad. Es decir, esa resolución administrativa determinativa de oficio, si en 15 días no se interpone ningún recurso, pasa a la autoridad de cosa juzgada formal, cuando se trata de determinación de deuda de impuestos, y cosa juzgada material cuando se trata de determinación de multas. Quiere decir que transcurridos los 15 días queda firme la determinación y le obliga al contribuyente a pagar la deuda que surge de su
de esa resolución. Para evitar que que se transforme en deuda firme y sea ejecutable, porque si uno no paga cuando está firme, se le abre la puerta al fisco del reclamo por vía ejecutiva, que es el juicio de ejecución fiscal. O sea que queda la deuda líquida y al ser líquida es percibible por el fisco. Si ustedes interponen un recurso en el medio, que es lo que van a explicar, artículo 76, inciso A o B, si vamos por el A, es recurso de reconsideración al superior, si vamos por el B, recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, ese recurso hace que se interrumpa la ejecutividad del acto y se inicie un proceso distinto dentro de un ala distinta, o en un lugar distinto. En el caso de reconsideración al superior, todo lo que se actuó en la sede administrativa de la determinación de oficio va a tener que ser revisado por un superior jerárquico a este juez administrativo que emitió el acto. De vuelta, vuelve a revisar todo. Resolución contra esa resolución de ese recurso de reconsideración, otra vez se abre una instancia de recurso, pero ya saliendo de la sede administrativa, entrando a la sede judicial. Es decir, que siempre la ley de procedimiento permite articular el derecho de defensa dentro de la administración y fuera de ella en sede judicial o sede jurisdiccional. Eso es lo que nos permite a nosotros esta ley. Esta ley lo que permite es que el contribuyente pueda ejercer todo el tiempo su derecho de defensa. Eso es la parte recursiva. Entonces, nosotros acá vamos a ver el derecho tributario penal, que es la rama del derecho que estudia, es el conjunto de normas que se refieren o que analizan o que definen las violaciones a las normas jurídicas y las consecuencias, o sea, las sanciones que son aplicables a ellas. Que cuando vamos a ver el concepto de ilícito tributario, obviamente el ilícito es algo antijurídico, algo que va a violentar una norma, por eso se llama ilícito, porque es algo que va en contra de una ley. ¿Sí? O sea, se definen ciertos actos en una norma que sean contrarios a una ley, o sea, son actos antijurídicos. ¿Está bien? Y a esa definición, que se llama tipificar un hecho, se le agrega una sanción. Es decir, que hay una obligación de reparar el daño producido, ¿verdad?, por esa violación a esa norma jurídica. Si el conjunto de normas, entonces, que definen las violaciones a las normas jurídicas y las sanciones que le corresponden, se llama derecho tributario material, derecho tributario penal. Ahora bien, durante toda la historia de nuestro derecho, desde que se sancionó la ley de procedimiento, hubieron discusiones respecto a de qué tipo de derecho estábamos hablando cuando hablábamos del derecho tributario penal de la ley 1183. Derecho tributario penal porque al definir ilícitos y sanciones, estamos hablando de las sanciones que van a afectar patrimonialmente, incluso a veces con restricciones más gravosas, porque no solamente sanciones materiales contiene la ley 1183, sino también hay sanciones de arresto, sanción de clausura de establecimiento, de comiso de mercaderías, como ustedes van a estudiar. Entonces, son sanciones que son suficientemente graves como para necesitar la doctrina de estudiar cuál es el derecho en el fondo que se tiene que aplicar para analizar este tipo de cuestiones. Por eso se habla de la naturaleza jurídica de las sanciones tributarias o de los ilícitos tributarios. La idea es saber qué tipo de derecho es el derecho general que se le aplica y en función de esa búsqueda saber si es grave la situación o es más defendible. Hay tres teorías que hablan de la naturaleza jurídica. Nosotros vamos a profundizar en la que corresponde, pero hay tres. ¿Sí? Las teorías que habla el programa son teorías penalistas, administrativistas y de las contravenciones. La diferencia entre las administrativistas y de las contravenciones con respecto a las penalistas básicamente radica en que, dados los tipos de ilícitos que se manejan en la ley de procedimiento, algunos autores interpretan que son sanciones meramente administrativas, ¿sí?, y que consecuentemente no le son aplicables a los principios del derecho penal general.
cuando se dice no son aplicables los principios del derecho penal general. El derecho penal general tiene principios fundamentales que hacen al derecho de defensa. Por ejemplo, el principio de inocencia. Nadie puede ser acusado, ¿sí? Son derechos constitucionales, que el derecho de defensa, uno principalmente tiene que poder defenderse en un juicio. El derecho de inocencia, se presume inocente una persona hasta que no se le demuestre lo contrario, en un juicio que se tiene que abrir. Y después tenemos otros principios que lo vamos a desarrollar, pero en definitiva, la teoría administrativista dice, no, son infracciones pequeñas, leves, que se resuelven dentro del derecho administrativo. La teoría o los que hablaban de la teoría de las contravenciones también relacionan a que es administrativo básicamente porque son contravenciones que no llegan a tener un daño tan importante como para que se lo tenga que dar cobertura desde el punto de vista penal o del derecho penal general. Entonces, cuando se analiza si las contravenciones o los delitos, si los ilícitos tributarios tienen una esencia de delito en los términos del Código Penal o una esencia de contravenciones que más bien tira al ámbito administrativo, entonces ahí se diferencian las teorías. Cuando hablamos del derecho, la teoría penalista, lo que primero se habla en la teoría penalista es que las infracciones de la ley 1183 o las infracciones tributarias tienen naturaleza penal, por lo tanto les son aplicables todos los principios del derecho penal general. ¿En base a qué o a raíz de qué surge esta teoría? En base a distintos autores que iban analizando cuáles eran los tipos de sanciones que tenía la ley 1183 y con qué tipo de derechos se relacionaban. Cuando ellos encontraron que la ley 1183 contiene sanciones como la multa, como la clausura, como el comiso de mercadería, como incluso hasta el arresto por violación de una clausura, dicen los doctrinarios decían, esto tiene sanciones idénticas a las que tiene el Código Penal, por lo tanto esta ley o estas sanciones son de naturaleza penal y por lo tanto le son aplicables todos los principios del derecho penal general. Otra corriente doctrinaria hablaba de los bienes jurídicos tutelados, que ahora vamos a ver bien qué es. ¿Qué significa bien jurídico tutelado? Cuando un legislador quiere cuidar algún bien que para la sociedad es muy importante, le otorga una cobertura penal, dice. ¿Ah? ¿Qué significa eso? Cuando el legislador advierte que hay algo que la sociedad necesita que se dé cobertura, lo blinda con una ley penal que lo cubre. ¿Qué quiere decir eso? Transforma cualquier acto que violente a ese bien que quieren cubrir en un ilícito al que le corresponde una sanción penal. Eso significa bien jurídico tutelado. ¿Ah? Entonces, como dicen los teóricos, en la administración tributaria hay que buscar, o sea, en la ley de procedimiento hay que buscar si estos ilícitos, cuáles son los bienes jurídicos que tutelan estos ilícitos que tiene la ley 1183. Nosotros tenemos en la ley 1183, desde el artículo 38, 39, 40, el 40 y el 41, que son de clausura, 45, 46, 48, distribuidos todos los ilícitos tipificados en la norma. Se clasifican estos ilícitos en infracciones formales e infracciones materiales. Las infracciones formales son aquellas infracciones que por su característica tienden a ser aquellas que resguardan a la administración tributaria en ese vínculo de relación jurídica de la que hablábamos. Cuando hay vulneraciones de obligaciones de hacer, no hacer o soportar, entonces la ley le da una cobertura a las violaciones de esa naturaleza. Por ejemplo, el que no presenta la declaración jurada el día que vence, le corresponde una sanción de 200 pesos, dice el artículo 38 de la ley. La obligación de presentar una declaración jurada es una obligación formal del derecho tributario administrativo. Dijimos que era una de las obligaciones de hacer que tenía el contribuyente. ¿Por qué decimos que el bien jurídico de la administración tributaria? Porque la administración tributaria necesita
que el contribuyente cumpla con la presentación de la declaración jurada. ¿Se acuerdan que dijimos? Si el contribuyente no presenta la declaración jurada, ¿cómo se va a enterar el fisco cuáles son los hechos imponibles? Entonces, aquel que no presenta va a ser sancionado. O sea, hay una obligación legal, que es la de presentar la declaración jurada, y ante la vulneración de esa norma, es decir, al que no presenta, le aplicamos una sanción. Esas sanciones, esas infracciones contenidas en el 38, 39, son de naturaleza, son de clasificación de infracciones formales. Incluso la del 40, que es la sanción de clausura. Con la diferencia que la del 40 tiene otro bien jurídico que tutela, que después lo vamos a explicar. La del 45, el 46 y el 48 son las infracciones denominadas materiales. ¿Por qué son materiales? Porque se refieren a la afectación de otro bien jurídico, porque las infracciones materiales ya no son infracciones a las obligaciones formales que tiene el contribuyente, sino son obligaciones materiales o sustantivas. Cuando se omite el ingreso de una suma de dinero al fisco, es decir, que ya hay un daño patrimonial, porque el contribuyente, estando obligado a pagar una suma de dinero, o no la paga, o la paga en menos de lo que tenía que haber pagado. ¿Está? Entonces, esa suma de dinero omitida, de acuerdo a la calificación de la conducta del contribuyente, va a pasar a ser tipificada dentro del artículo 45 o dentro del artículo 46. Y le van a corresponder sanciones distintas porque se califica de manera distinta la conducta. Entonces, 45, 46, infracción material, y el 48, que es omisión de agente de retención, es decir, el agente de retención que omite depositar en el plazo que tiene que depositar la deuda, también tiene una sanción de este tipo. Material, porque es una omisión de una suma de dinero que tiene que ingresar el contribuyente, y ahí aparece el otro bien jurídico que tutela la norma. El bien jurídico que tutela la norma es la renta fiscal. La renta fiscal, porque está cuidando que esa suma de dinero ingrese donde tenga que ingresar, y aquel que no le ingrese va a ser sancionado. Eso es lo que dice la norma. Entonces, volviendo a la naturaleza jurídica, cuando se hablaba de la teoría penalista, también los doctrinarios decían: los bienes jurídicos que tutela la norma de la ley 1183 son muy similares a lo que tutela la norma del Código Penal general. Cuando asimila administración tributaria a administración general del Estado, porque a la administración pública también hay una norma del Código Penal que la está custodiando. Cuando hay una vulneración contra la administración pública, el Código Penal aparece como una sanción. Cuando hay una vulneración ante la administración tributaria, la ley de procedimiento aparece como una sanción. Porque hay similitud de estos bienes jurídicos, entonces se considera que la ley de procedimiento es una ley que tiene naturaleza penal. En el caso de la renta fiscal se asimila a las rentas generales del Estado, que también están custodiadas en el Código Penal. Por esa similitud es que se considera que la naturaleza de las infracciones son de naturaleza penal. Pero no se define ahí la cuestión. ¿A partir de qué situación se determina finalmente que la naturaleza jurídica de las infracciones tributarias tiene naturaleza penal? A partir de un fallo de Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, que esta doctrina penalista se aplica o se sigue en Argentina a partir de una doctrina jurisprudencial de Corte Suprema. Caso Parafina del Plata, el primer caso donde la Corte Suprema de Justicia hizo mención a que las infracciones tributarias tienen naturaleza penal y por lo tanto se tienen que aplicar los principios del derecho penal general. Y elabora una doctrina jurisprudencial que se llama principio de la personalidad de la pena. Este principio de la personalidad de la pena quiere decir lo siguiente: cuando hablamos de naturaleza jurídica administrativa o que esté fuera del ámbito de la naturaleza penal, las infracciones que se analizan son de naturaleza objetiva. O sea, por el solo hecho de que se cometa la acción, ya corresponde la sanción.
En el caso de la naturaleza penal, y el principio de la personalidad de la pena habla de esto, tiene que estudiarse, aparte del elemento objetivo, el elemento subjetivo, que es la conducta del contribuyente o de la persona que comete el ilícito. Entonces, no alcanza con solamente que se verifique el hecho objetivamente, sino que necesariamente se tiene que buscar atribuir esta conducta de manera subjetiva al infractor. Es decir, hay que buscar si realmente tuvo intención o no intención, pero tuvo responsabilidad subjetiva en la comisión del hecho. Y ahí cambia el paradigma. Ahí es donde, sin lugar a dudas, esa concepción que hizo la Corte o ese análisis que hizo la Corte Suprema de Justicia cambia y se pone del lado de lo que es naturaleza jurídica penal y que no son aplicables los principios del derecho penal general. Todos los principios del derecho penal general también están en los apuntes, se lo vamos a dar. Ahora le voy a decir al doctor Morales que los explique rápidamente para que ustedes tengan idea, pero son non bis in idem, irretroactividad de la ley penal, inocencia, certeza, involucro, reo, bueno, son varios. Que en definitiva no hacen otra cosa que buscar que el contribuyente pueda tener una herramienta adicional de defensa para el caso en donde haya cometido una infracción, en donde se pueda defender desde el punto de vista penal, ¿sí? Desde el punto de vista de la subjetividad de la pena. Pero la sanción de la Corte, esa doctrina jurisprudencial de Corte fue haciéndose extensiva a las otras infracciones que contiene la ley 11.683. A medida que fue pasando el tiempo, la doctrina de la teoría penalista, en el caso de esta, que fue la primera para Fina del Plata, fue el artículo 46, hoy 46, antes no era 46, que era defraudación. Este fallo de Corte es del 2 del 9 de 1968. Luego, en 1981, para un caso de retenciones, caso Sandizaga, Perrona y Culiarena, también se hace extensiva. O sea, empezó primero con lo que es la infracción material dolosa del artículo 46, luego se extendió al 48, que es por caso de retenciones, en el caso Sandizaga, Perrona y Culiarena. Luego se extendió al artículo 39, incumplimiento de requerimiento, caso Bortman, Jorge y otro, el 8 de junio de 1993. Para el caso de las infracciones de omisión del artículo 45, Casa de Ellen Barney y Clarence Garero, de 1999, y para el caso de las infracciones o las sanciones de clausura, artículo 40, Lapidus de Enrique, 1992. Entonces, necesitamos no solo que ustedes recuerden, ¿por qué la naturaleza jurídica es penalista? Eso se les puede preguntar, ¿sí? ¿Por qué? Hay dos corrientes doctrinarias, una que relaciona que los ilícitos son similares a los del Código Penal, eso yo tengo un material escrito, así que se lo voy a pasar, y otra que tiene que ver con la asimilación de los bienes jurídicos tutelados a los del Código Penal. Y por supuesto, sin lugar a dudas, lo más importante es la doctrina jurisprudencial de Corte. Y tienen que recordar qué dice el caso para Fina del Plata, que también está explicado, yo sí lo puedo leer acá, para no errarle en la terminología. El caso pertinente del artículo.
en definitiva, el caso paradigma de Plata, el principio de la personalidad de la pena dice eso, que se debe indagar en la conducta del contribuyente para que el hecho que genera el hecho ilícito sea atribuible tanto objetiva como subjetivamente al sujeto. ¿Sí? Lo que se tiene que indagar es la conducta. Entonces, nosotros lo que tenemos que ver acá es, en relación a esto, implica que las infracciones tributarias tienen relación con lo que es la teoría del delito común, que se utiliza para analizar los delitos del Código Penal. Entonces, tenemos que saber que los ilícitos tributarios tienen ciertos elementos. Los elementos del ilícito tributario también lo tienen que saber, que son acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y el otro era imputación. Entonces, este es el esquema de los elementos estructurales del ilícito. Elementos estructurales del ilícito. La acción por acción y por omisión. ¿Qué dice que un acto ilícito es? Una acción por acción o omisión típica, antijurídica, culpable e imputable. Esas características, los 5 elementos los tiene que tener precisamente demostrados. La carencia de cualquiera de los elementos hace que no se pueda generar la aplicación de la sanción en el sujeto. Cuando se habla de acción, en acción u omisión, significa que tiene que ser un hecho determinado, ya sea una acción que requiere un movimiento positivo o la omisión de una acción. O sea, cuando tengo que hacer algo y no lo hago, o cuando no tengo que hacerlo y lo hago. ¿Se entiende qué quiere decir? O sea, se toma un hecho que sea un hecho positivo, yo hice algo o yo dejé de hacer algo. Esas son las dos posibilidades. La tipicidad tiene que estar tipificado, significa que tiene que estar descrito el hecho en la norma penal correspondiente. ¿Sí? Entonces, cuando vamos a analizar un ilícito y dentro del ilícito el elemento estructural tiene que ser una acción que esté descrita la acción dentro de la norma penal y que además sea antijurídica esa acción. La acción que está descrita tiene que ser antijurídica. ¿Qué quiere decir que sea antijurídica? Que sea contraria a una norma que esté escrita. Nosotros tenemos, por eso les decía, dentro del derecho tributario administrativo formal y dentro del derecho tributario material tenemos obligaciones que cumplir ante el fisco. Formalmente, de hacer, no hacer o soportar, materialmente, de pagar una suma de dinero. Cuando cometamos una acción positiva, tipificada en la ley penal, que vulnere una norma que nos obligue a hacer algo, o una norma que nos diga que no tengamos que hacer algo, o vulnere una norma que nos obligue a pagar una suma de dinero, esa condición de antijuricidad la transforma en un ilícito de naturaleza tributaria. ¿Está? Entonces, por ejemplo, cuando hago la liquidación tributaria,
tributaria, tomo la base imponible, le aplico la alícuota y me sale un importe que yo tengo que ingresar el día 10. Cuando yo ingreso un importe en mi declaración jurada original el día 10 y resulta que yo ingresé 100 pesos, pero después, sabemos que presentamos la declaración jurada, esa puede ser revisable, recibimos una inspección, ¿se acuerdan? Pasa la inspección y en definitiva el inspector detecta que hay operaciones que no se incorporaron a la declaración jurada y hay que rectificarla y volver a presentar una que ahora en vez de salir 100 a pagar sale 200 a pagar. ¿Cuánto le vendía el fisco ahí? 100. Esos 100 que yo estaba obligado a pagar y no lo hice, la convierte a esa acción en antijurídica. Entonces, la ley de procedimiento tiene que tener una acción que esté escrita en la ley que vaya en contra de esa norma que me obliga a pagar. Vamos a ver si hay alguna. ¿Sí? Vamos a ver. Creo que el artículo 45 dice que omitiere, lean, artículo 45 de la ley. Omisión de impuestos, sanciones. Será sancionado con una multa de 100% del gravamen dejado de pagar, retener o percibir oportunamente, siempre que no corresponda a la aplicación del artículo 46 y en tanto no exista error excusado. ¿Quién omitió? A. El pago de los impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas. Listo. Ahí te da la descripción exacta de la acción, la tipicidad y la antijuricidad. Ahí dice, el que por omisión dejare de pagar una suma que estuviera obligado por presentación de declaración jurada, o sea, por no realizar la presentación de declaración jurada, que sería acción por omisión, o quien presentara una declaración jurada inexacta, acción por acción. Inexacta, ¿qué significa? Que presenté una original y tuve que rectificar. Ahí está la diferencia. Eso es lo que tienen que saber. ¿Se acuerdan cuando hablamos de evasión tributaria? ¿Cuál era la diferencia técnica entre mora y evasión? La evasión tributaria se configura técnicamente para dar nacimiento a esta situación. El evasor es el que comete un ilícito tributario, declarando en su declaración jurada original un importe menor al cual tiene que rectificar la declaración en un importe mayor. Esa base, esa diferencia es la base para aplicar la sanción. Si no existe esa base, no hay sanción. Por más que haya una rectificativa y el saldo a favor original de la declaración jurada sea 500 pesos y en la rectificativa el saldo a favor quede en 200 y hay 300 de ajuste, no estamos mintiéndole al Estado, sino no le pagamos menos. En todo caso, le estamos diciendo al Estado, ustedes me deben menos. ¿Se entiende? Porque es diferente. Entonces no hay una omisión ahí. Esa es una pregunta que siempre hacemos y a veces se confunden. La declaración jurada tiene que ser una declaración jurada con un número a pagar inferior al que pagó originalmente. Esa es la cuestión. Esa es la base de la multa. ¿Está? Entonces, tenemos acción típica antijurídica. Acá es donde entramos al principio de la personalidad de la pena. Porque este es los elementos estructurales de la teoría del delito. Se hablaba en penal, en la parte penal únicamente. Los que son administrativos no buscan la atribución de responsabilidad por culpa, al menos por culpa y como máximo por dolo. Por eso cuando dice el artículo 45, siempre que nos corresponda aplicar el 46. ¿Qué quiere decir? Cuando se habla de omisión en el 45 y cuando se habla de defraudación en el 46, está modificando la calificación de la conducta, pasando del 45 que vendría a ser dolo al 45 que es culpa, al 46 que es dolo. Porque cuando ya se analiza la responsabilidad por culpa del sujeto infractor, se analiza si esa responsabilidad por culpa tiene las características de una culpa por culpa o culpa por dolo. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? La diferencia entre estas dos situaciones es que en una solamente el contribuyente, esta acción, todo el desarrollo de su trabajo lo hace a sabiendas del resultado que va a obtener. Esa es la conducta dolosa. Cuando el sujeto desarrolla todo este
este cúmulo de acción, o sea, una acción tendiente a obtener el resultado de daño, que es no ingresar una suma de dinero, a sabiendas del resultado que va a obtener, entonces la calificación de la conducta es dolosa. Por eso el término del artículo 45 y 46 se modifica. Cuando dice omisión en el 45 y dice defraudación en el 46. Lee el 46, por favor, la parte de la Defraudación, sanciones. Y que mediante declaraciones engañosas o regulación maliciosa. Ahí está. Ahí ya está dando una información de lo que significa la acción defraudatoria. Porque ya con el que mediante una declaración engañosa u ocultación maliciosa defraudar el fisco, dice. Sea por acción o omisión defraudar el fisco, será reprimido con multa de 2 hasta 6 veces el importe del tributo equivalente. La diferencia entre ambas situaciones, ¿cuál creen ustedes que es? Acá es el doble, en culpa, y el dolo es 2, o sea, el doble hasta 6 Exactamente. veces. La diferencia está en que la magnitud de la sanción va a ser mucho mayor cuando es con intención de daño y cuando es sin intención de daño. Analicemos, antes de pasar a lo que dijimos recién de dolo, es intención de obtener un resultado, o sea, se realiza la acción que está tipificada como un delito, que sabemos que es antijurídica, que sabemos que va a generar un daño, como presentar una declaración prueba en menos, mentirle al fisco, pagar menos de lo que tengo que pagar, y yo lo hice sabiendo. ¿Cómo? Y utilicé factura apócrifa, escondí la documentación, no le mostré, ¿se entiende? Todo eso que dice ahí, ocultación maliciosa, declaración engañosa. Esto es 2 a 10 veces, dice ahí, o 2 a 6. 2 a 10 eran 2 a 6. Esto es hasta una vez, o sea, al 100%. Esa es la diferencia. Es decir, que si yo omití 100.000 pesos, la multa va a ser de 100.000 pesos, hasta 100.000. Después hay toda una serie de beneficios. Si entré en el dolo es de base 200%. De base de 2 a 6 veces. ¿Se entiende la diferencia? La culpa tiene distintos estadios. La culpa se habla de negligencia, impericia o imprudencia. Son 3 tipos o 3 formas en que se desarrolla, digamos, la conducta culposa. La negligencia es cuando alguien comete una acción y no sabe el resultado de su acción. No se da cuenta. ¿Sí? Tiene una actitud negligente. Es descuidado en lo que tiene que hacer y consecuentemente, al ser descuidado, comete la infracción, pero no se le puede atribuir conocimiento del resultado que va a obtener y por lo tanto se convierte la conducta en culposa por esa actitud negligente. La impericia es cuando sucede algo parecido, pero se refiere a alguien que necesita o tiene que tener un conocimiento técnico de la materia. Un profesional de un área que por impericia comete una acción ilícita. ¿Tá? Porque la impericia vendría a ser la falta de pericia en algo que alguien es especialista. Y la imprudencia es algo parecido, pero se refiere, por ejemplo, al caso de un conductor de un vehículo que cree que haciendo lo que está haciendo va a poder resolver una situación límite y sin embargo no lo puede resolver. Por ejemplo, pasar un semáforo rojo, que si viene una contravención, porque uno está violando una norma que es pasar el semáforo rojo, se supone que se sabe que si uno pasa el semáforo rojo, uno puede pensar que al pasar el semáforo rojo puede llegar a tener un accidente y generar algún daño, ya sea material o hasta incluso en la vida. Pero confía en su pericia, en que él va a poder dominar el vehículo, frenarlo a tiempo o esquivar en todo caso y sin embargo no lo puede hacer. Entonces se produce esa situación de impericia. Pero estas 3 situaciones son las situaciones en las que englobamos la culpa. Lo de ahí para arriba es dolo. ¿Está? Entonces la culpabilidad, sea por culpa o por dolo, la culpa, negligencia, impericia, imprudencia. Para evitar
caer en cualquiera de los dos estadios, se habla del error excusable, que lo mencionaba en el artículo 45, salvo que medie errores excusables. Quiere decir que la delgada línea que divide la responsabilidad por culpa del sujeto infractor de la exculpación por error excusable es esta, el error excusable. El error excusable es cuando el sujeto puede evitar caer en la culpabilidad argumentando que cayó en error excusable. Antes de la reforma de la 27430, el error excusable no estaba descrito en la ley. Ahora pueden revisar, creo que el artículo 50, en la nueva redacción. No, 50 no. El 50 ter, leamos. 50 ter. ¿Sí? Tercero. Error excusable. Considera que existe error excusable cuando la norma aplicable al caso, por su complejidad, oscuridad o novedad, admitirá diversas interpretaciones que impidieran al contribuyente responsable, aun actuando con la debida diligencia, comprender su verdadero significado. En orden a evaluar la existencia del error excusable eximente de sanción, deberá valorarse, entre otros elementos del juicio, la norma incumplida, la condición del contribuyente y la reiteración de la conducta anterior. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de error excusable, nos está indicando la ley de procedimiento a partir de la reforma de la 27430, cuál de los dos tipos de error excusable que se conocen es el que se aplica en materia tributaria. Nosotros conocemos dos, error excusable de hecho y error excusable de derecho. La ley nos está diciendo que el único que podemos usar es el error excusable de derecho, pero el error excusable de derecho extrapenal. El error excusable de hecho son caso fortuito y fuerza mayor. Caso fortuito, imposibilidad de cumplimiento de una obligación a raíz de la ocurrencia de una cuestión climática que le impide al sujeto cumplir con algo que tiene una obligación de cumplir. Yo tengo que presentar documentación en la sede de la FIP el día martes y cae un diluvio, se inunda toda la calle, no puedo llegar al lugar el día que llegué. Ese es el caso fortuito. ¿Está bien? Misma situación para caso de fuerza mayor, un paro, una huelga o algo que me impida cumplir porque está cerrada la FIP o porque hay una manifestación de gente que te impide llegar al lugar. Eso es fuerza mayor. No se utiliza en ninguno de los dos casos de hecho, de errores de hecho. Es decir, sin lugar a dudas, que si uno lo quiere plantear, lo podés plantear. Tenés que demostrar caso fortuito y fuerza mayor. Se puede plantear. En el caso de lo que dice claramente la norma, lo que no se puede plantear es, en materia tributaria, es el error de derecho penal. No puedo plantear desconocimiento de la ley penal. Yo no puedo decir, desconocía lo que decía el artículo 45 de la ley de procedimiento, porque ese error es error penal. Lo que sí puedo decir es, dice, el artículo 50 ter dice, en una parte dice oscuridad de la norma, o complejidad o oscuridad de la norma, algo así dice, ¿no? Complejidad, oscuridad, novedad. Correcto. Quiere decir que se refiere a toda la normativa complementaria, no la penal, sino la extrapenal, que es la que se utiliza para la liquidación. Por ejemplo, la ley del impuesto y las resoluciones generales que reglamentan la forma y los modos que uno tiene que tener para presentar correctamente la declaración jurada. A eso se refiere. Si hay una complejidad u oscuridad, puede ser, por ejemplo, que de tantas modificaciones que hubieron en el último momento antes que se tenga que presentar, no se llegó a comprender convenientemente porque la norma estaba redactada de una manera en la cual costaba mucho comprenderlo, ¿no es cierto? A eso se refiere con error de derecho extrapenal, con lo que habla el artículo 50 ter. ¿Está?
Finalmente, y como último elemento estructural del ilícito, la imputabilidad. Artículo 54 de la ley. Creo, si mal no me equivoco. Antecedentes imputables. No están sujetos a las sanciones previstas en los artículos 39, 40, 45, 46 y 48 las sucesiones indivisibles. Asimismo, no serán imputables el cónyuge cuyos réditos propios perciban en su totalidad el otro, los incapaces, los penados a que se refiere el artículo 12 del Código Penal, y los quebrados cuando la infracción sea posterior a la pérdida de la administración de sus bienes y siempre que no sean responsables con motivo de actividades cuya gestión o administración ejercen. Entonces, la imputabilidad se refiere a la capacidad del sujeto de adquirir derecho contra la obligación. Cuando se habla de capacidad, la ley expresamente menciona quienes se consideran inimputables por distintas cuestiones, por el tipo de sujeto o por las condiciones de capacidad. Cuando habla de incapaces, porque no tiene capacidad de derecho, ¿sí? Que es lo que hablábamos en el artículo de sujetos. ¿Se acuerdan que ahí hablábamos, ya tocábamos el tema de los incapaces? Que tienen que estar representados por un representante. Entonces, acá se utiliza el artículo 54 en cuanto a la imputabilidad. Esto que no está en la ley es lo que ustedes tienen que leer para complementar los conocimientos. Lo demás está en la ley, los artículos de la ley. Yo no los voy a leer uno por uno porque es largo. Nosotros le vamos a preguntar eventualmente estas cosas. Eventualmente. Clasificación. De los ilícitos. Entonces, nosotros decimos que son formales, esto en cuanto a la clasificación, bien jurídico, tutelado, administración tributaria, artículo 38, 39 y cada uno de los siguientes que hay de la ley. Dentro de los formales, mercado, como bien jurídico, artículo 40, ahora explico el bien jurídico mercado, y materiales, artículo 40, renta fiscal, artículo 45, 46, 48. En el material que le voy a pasar, que yo tengo hecho una clasificación de los ilícitos. Cada uno de los artículos está desglosado y analizado con todo esto que está ahí. Voy a abrir acá y lo voy a mostrar. Todavía no se lo mandé, pero está igual en la plataforma esto. El cuadro de sanciones de la ley 1683. Artículo 38, multa automática, bien jurídico tutelado, administración tributaria, conducta, culpa, negligencia y pericia, que es esto. Nosotros, acá me faltó uno, ponerle acá. Conducta. Voy a ponerle acá arriba esa conducta. Culpa. Culpa. Acá le ponemos al 45 culpa y al 46 48 dolor. Bueno, después explica procedimiento, cómo se aplica el procedimiento. Después dice cuál es la sanción, los montos, cuál es la reducción legal, porque cada una de las multas que están acá, si ustedes leen el artículo 49, el 50, 52 y 50 ter, habla de las reducciones. El 49 es cuando se
reduce por única vez al mínimo legal, y el 50 en adelante es los distintos estadios de situaciones por las cuales se van reduciendo los montos de las sanciones, relacionados con los momentos en donde un sujeto puede regularizar la situación, que lo vamos a hacer en una esquemita, relacionando presentación de la declaración jurada, inspección tributaria y estadios de la determinación de oficio para poder analizar eso que dice ahí. Las primeras, por supuesto, en los artículos primeros únicamente se aplica el 49, la exención de sanción. Después sí, hay el artículo 38 habla de omisión de presentación de declaración jurada. ¿Pueden leer el 38? ¿Cuál? El 38. Cuando existiere la obligación de presentar declaraciones juradas, la omisión de hacerlo dentro de los plazos generales que establece la Ley de Ingresos Públicos será sancionada sin necesidad de requerimiento previo con una multa de 200 pesos, la que se elevará a 400 pesos si se tratare de sociedades, asociaciones o entidades de cualquier clase constituidas en el país o establecimientos organizados en forma de empresas estables. La mal llamada multa automática, porque ahí lo que da a entender es que automáticamente, por no presentar el día que vence, ya sería responsable. Recordemos que en nuestra ley de procedimientos los ilícitos tienen naturaleza penal. Por lo tanto, en todas ellas revisemos el principio de la personalidad de la pena. Así que se puede defender el caso. No es que no se puede defender. En primer lugar tenemos el artículo 49. El artículo 49 dice: si un contribuyente responsable que no fuere reincidente en infracciones materiales regulariza su situación antes de que se le notifique una orden de intervención mediante la presentación de la declaración jurada original omitida o de su rectificativa, quedará exento de responsabilidad infraccional. Quiere decir que si no me envían la intimación a presentar la declaración jurada y yo la regularicé antes, no se aplica la sanción directa. Eso por un lado, la exhibición, porque uno corrige antes de que se le inicie ninguna intervención. Por otro lado, además, está habilitada la posibilidad de que el contribuyente pueda defenderse desde el punto de vista de la inexistencia de culpabilidad para el responsable. ¿Se entiende? O sea, te notifican a que no presentaste la declaración jurada, te instruyen sumario para aplicación de la sanción. Tengo derecho de defensa. Tengo que contestar. No la presenté porque no entendí la norma. No la presenté porque se cortó internet en toda la ciudad, no pude pasarla. ¿Se puede? Sí, se puede, claramente. ¿Se entiende? Es que es automática. Y todas se puede hacer la defensa. Entonces, para hacerla sintética y no extendernos y profundizar demasiado, porque si usted profundiza, pues el que más sabe, más miedo tiene. Entonces, el que más sabe, más miedo tiene. Cuando más lee, dice: yo no sé nada. Pasó todo.
Entonces, vamos a hacer la sintética. Lo importante que ustedes sepan esquemáticamente, o sea, que no lean un artículo 38 y digan, bueno, pero ¿por qué es así? Porque esto tenemos que tener conocimiento de esto, porque si no, no vamos a poder defendernos. Y lo que necesitamos acá es saber que nos podemos defender. Eso es lo importante de todo. Más allá que después, con distintos materiales, ustedes profundicen, porque la forma en que se tiene que escribir la defensa y demás, bueno, ya es muy técnico, es distinto, pero por lo menos esto es importante. Saber que tiene naturaleza penal y que se no aplican los principios del derecho penal general. Con lo cual, el principio de la personalidad de la pena, básico, principal. Quiere decir que yo puedo defenderme demostrando que no tuve la culpa. Así nomás, así como decimos, yo no tuve la culpa. Bueno, acá pude haber no tenido la culpa y me están tratando de multar. Entonces yo me tengo que defender, ¿se entiende? Bueno, entonces, esquemáticamente esto sirve. Después sirve saber más o menos qué dice cada artículo y cuál es la sanción que le corresponde, según la ley. Y finalmente, cuáles son las exhibiciones o reducciones que se pueden aplicar en las sanciones, que son la continuidad del 48, 49, 50. El 49 y el 50. En exhibición y reducción, 49, y el 50 que es reducción por única vez. Y acá el 50 bis habla de reiteración y reincidencia, que ese concepto es aplicable al 50 ter. Ahí donde dice en el último párrafo, en orden de evaluar la existencia de error excusable eximente de sanción, deberán valorarse entre otro elemento de juicio la norma incumplida, la condición del contribuyente y la reiteración de la conducta en anteriores oportunidades. ¿Qué significa reiteración y qué es reincidencia? ¿Ah? Lo aclara claramente. Reiteración. Se considerará que existe reiteración de infracciones cuando se cometa más de una infracción de la misma naturaleza sin que exista resolución o sentencia condenatoria firme. Y reincidencia cuando el infractor condenado por sentencia o resolución firme por la comisión de alguna de las infracciones cometiera con posterioridad una nueva infracción de la misma naturaleza. Y dice, contribuyente no reincidente regulariza la declaración jurada omitida, regulariza o rectifica antes de la orden de intervención. Nosotros tenemos, ¿se acuerdan? El vencimiento de la declaración jurada. Esta ocurría en un momento que el contribuyente tenía que presentar la declaración jurada, ¿se acuerdan? El contribuyente, vamos a tomar el caso de que presenta la declaración jurada el día que vence. Pasa el tiempo y por aplicación de la norma del artículo 13, el fisco puede iniciar una orden de intervención, o sea, abrir una inspección, ¿de acuerdo? Entonces, la orden de intervención es decir, la inspección. ¿Está bien? Seguimos, sigue el plazo. Finaliza la inspección. Rectifica. Si rectifica, termina acá. Si no rectifica, sigue, ¿no es cierto? No rectifica acá. Inicia determinación de oficio. Desde acá, suponiendo que acá le finaliza la inspección, este tiempo no es un tiempo marcado, sino más bien se marca efectivamente el momento de notificación de corrida de vista. Inicio de la determinación de oficio, corrida de vista, ¿se acuerdan? 15 días, contesta, apertura a prueba, resolución
determinativa de oficio. Acá tenemos 15 días. Pago o recurso. Reconsideración o Tribunal Fiscal de la Nación. Ese más o menos sería el esquema de qué es lo que sucede. ¿Qué nos dice el artículo 49? Si el contribuyente regulariza la declaración jurada omitida, o sea, suponiendo que el contribuyente no presenta la declaración jurada cuando tenía que haber presentado y la regulariza en cualquier momento antes de que le hagan una inspección, acá. O si la presentó incorrectamente y rectifica antes de la orden de intervención. Esa es la primera parte del artículo 49. Si regulariza la omitida o rectifica antes de la orden de intervención. ¿Está? Eso es exhibición de infracción. Si rectifica y no es reincidente, yo me olvidé del nombre, finaliza inspección. Prevista. Prevista del 36. ¿Se acuerdan de la prevista? Ahí finalizaba la inspección. ¿Se acuerdan de la prevista o no? Sí. Para mí también. Bueno. Entre la orden de intervención y la prevista se reduce a un cuarto del mínimo. A un cuarto del mínimo entre este momento y la prevista. La reducción, ¿está bien? Antes de la vista, entre la prevista y la vista, a un medio. Antes de la vista, a medio del mínimo, dice, en este espacio, entre la prevista y la vista. Entre la vista y los primeros 15 días que uno tiene para contestar, a 3/4 del mínimo. Y ya cuando hay determinación de oficio consentida, o sea, acá, no presentando el recurso, sino en este plazo, cuando hay resolución determinativa de oficio consentida, el mínimo legal. El mínimo legal. Le hago ese esquemita porque esto, si no es chino, japonés, a pesar de que está escrito ahí, no se entiende cuáles son los momentos. Así que ese cuadrito, esa línea de tiempo, si la tienen presente, porque yo le puedo hacer el examen del parcial poniéndole 3 o 4 preguntas de eso y se pueden perder enorme si lo tienen bien clarito eso. Aunque tengan el libro abierto, la ley y todo. Entonces la idea no es profundizar tanto, pero sí por lo menos la ley. La ley, léanla. ¿Está? Acá hicimos un saltito. En este hay un saltito. Hay un articulito ahí, que es el artículo 47. El artículo 47 de la ley de procedimiento está incorporado ahí como indicios de conducta dolosa. Y en el programa multa por defraudación indicio 3.10.2 dice multa por defraudación indicio. Lo que la ley incorpora o el legislador incorpora en este caso, así como se incorporó en el artículo 18 las presunciones legales, que eran todas presunciones legales relativas que admitían prueba en contra, en donde a ciertos hechos ya la propia ley determinaba cuál era la base imponible que le correspondía, porque ya se presumía legalmente que ese hecho significaba tal cosa para cada impuesto, eso es lo que habíamos estudiado.
Aquí la ley de procedimiento le incorpora al artículo 47 una herramienta a la administración, que es una herramienta polémica porque es una herramienta que no es otra cosa que la posibilidad de utilización de indicios presuntivos de conducta dolosa para aplicación del artículo 47. Yo tengo una inspección durante la cual el inspector me inicia la inspección, revisa mis papeles y se encuentra con que hay un ajuste porque lo que el contribuyente declaró en la declaración jurada no se condice con lo que él tenía registrado en libros o registros, decían, porque el contribuyente registró una cosa y el contador o él mismo puso otra cosa en la declaración jurada, ¿no es cierto? Puede pasar. Declaré toda mi factura, en el libro decía 100.000 de débito, en la declaración jurada pusieron 50.000 de débito. Se durmieron con 50. ¿Qué es lo que puede decir el contribuyente? El contribuyente puede decir, fue sin querer, fue con culpa, fui negligente, el que cargó mal, se equivocó. Puede pasar que en vez de 100.000 ponga 10.000, se comió un cero, más fácil. ¿Sí? No. El fisco, utilizando la herramienta del artículo 47, puede aplicar un indicio de conducta dolosa, diciendo en principio, si existiere el inciso A, grave contradicción entre libros, registros y declaración jurada, grave contradicción entre lo que dice el libro y lo que dice la declaración jurada, se presume la conducta dolosa del contribuyente y por lo tanto la sanción es prima facie en el 46 y no en el 45. En vez de presumir una conducta culposa, se presume una conducta dolosa. Se produce lo que se denomina en la doctrina de la mochila de piedra, es decir, la inversión de la carga probatoria en cabeza del contribuyente. El derecho positivo argentino implica que todos somos inocentes hasta que se nos pruebe lo contrario. Y también implica que el que acusa tiene que probar lo que dice. Y yo no tengo que sentar a defenderme callado, porque ni siquiera estoy obligado a declarar, ¿no es cierto?, contra mí mismo. Así funciona, excepto acá, en donde el fisco puede presumir que ustedes actuaron con dolo y ustedes se tienen que defender y mostrar que no actuaron con dolo. Esa es la famosa inversión de la carga probatoria. Todos los indicios del artículo 47 son indicios de conducta dolosa que el fisco puede utilizar para atribuir responsabilidad por dolo en la comisión de un ilícito tributario material. Recuerden, en un ilícito tributario material, no formal, o sea, cualquiera de estos. Este no se aplica al 47. En el 46. Entonces, yo les voy a pasar el material, ustedes tienen que leer material teórico y todas las infracciones del artículo 38, 39, 40. La clausura tiene un procedimiento distinto de aplicación de la sanción de clausura que está establecido en el artículo 41 y el mecanismo de aplicación de la sanción en todas las sanciones es el procedimiento sumarial del artículo 70 y 71, excepto en el de la clausura, que tiene un procedimiento específico en el artículo 41, y la continuación es el 77 de la ley de procedimiento, el 78. Ustedes tienen que recordar eso porque después se les pregunta en el examen cómo sigue, cómo es el procedimiento de la clausura, y el procedimiento es continuidad por el artículo 78. Entonces, no por el 71 y 70 y 71. Artículo 77,
Apelación administrativa, artículo 77, las sanciones de clausura y de suspensión de la matrícula y inscripción en el registro, cuando proceda, serán recurribles los 5 días por apelación administrativa ante los funcionarios superiores de la administración. Y en el apunte que le voy a pasar dice: clausura, bien jurídico tutelado, mercado, conducta, culpa. ¿Cuándo procede el procedimiento del artículo 41? Acta de comprobación, celebración de audiencia de defensa y resolución administrativa. Eso ha resumido lo que dice el artículo 41. Y abajo, después de explicar cuál es la sanción y demás, recurso a apelación administrativa, artículo 77 de la Ley de Procedimiento, desde los 5 días hábiles administrativos de la notificación, y recurso judicial a apelación ante la justicia, juzgado a lo penal económico, juzgados federales del interior, artículo 78 de la Ley de Procedimiento, entre los 5 días hábiles de notificada la resolución administrativa. Así que, o sea, tienen en ese material todo el proceso desde donde se aplica hasta cómo se defiende, por qué artículo. O sea, resumido está. Entonces vamos a pasar de esto. Vamos a pasar a, decía, bien jurídico tutelado. ¿Por qué era el mercado? Nosotros teníamos artículo 38-39, bien jurídico tutelado de la administración tributaria. Un bien que le importaba cuidar, digamos, a la sociedad, y por eso se resguarda con una norma penal que la cuida. Cualquier vulneración contra el servicio jurídico tiene una sanción. En el caso de la clausura, cuando aparece la clausura en la ley de procedimiento, la clausura es una sanción bastante compleja. Recuerden que procede la clausura por ciertas causales, por ejemplo, no emitir un comprobante, y la sanción es de una cierta cantidad de días de clausura del establecimiento. O sea, procede con una faja clausura y tiene que cerrar el negocio, 2 o 3 días, depende de la cantidad de días que corresponda. Y como era una sanción tan grave, se empezaron a preguntar si era inconstitucional o era constitucional aplicar ese tipo de sanciones. Entonces, la primera discusión es que era inconstitucional la clausura. Entonces, hacen un planteo en un tribunal inferior. El juez, la jueza en ese caso, creo que era la jueza de Río Negro, dijo que la sanción de clausura era inconstitucional porque el bien jurídico que estaba tutelando la norma era el mercado. Crea un nuevo bien jurídico. ¿Por qué dijo eso? No, ahí no lo dijo, perdón, porque fue cuando terminó la corte, por eso lápiz el fallo. La jueza dice que con esa sanción la administración tributaria estaba interfiriendo en la libertad de comercio de las personas, porque la sanción de clausura en ese momento era una sanción aplicada por la 3118, que era una resolución vieja de esa época, en la cual el contribuyente no había emitido un comprobante de las formas y condiciones que la norma pedía, entonces por eso le aplicaba la sanción de clausura. Entonces la jueza dijo, no, porque vos me querés obligar a usar un determinado comprobante, me tenés que terminar sancionando con una sanción tan grave. Esto es inconstitucional. Entonces va a la alzada y la Corte termina definiendo el caso diciendo que era constitucional justamente por eso. Justamente porque le daba valor al bien jurídico mercado, creando un nuevo bien jurídico tutelado. Esa doctrina jurisprudencial de Corte diciendo justamente los mismos argumentos que utilizó la jueza, pero a la inversa. Diciendo que para la administración tributaria la mejor manera de poder
realizar su función correctamente es dando ciertos parámetros a los documentos que se utilicen y de paso se resguardaba el mercado como bien jurídico, el mercado entendido como el ámbito donde se desarrollan actividades mercantiles, bursátiles, comerciales y demás, porque la unificación del uso de determinado comprobante era necesario para que no se produzcan justamente problemas que eran en ese momento muy comunes. Usaban cualquier tipo de talonario de cualquier color, de cualquier medida, no tenían ninguna identificación, los talonarios húsares famosos, que se siguen usando, pero no son legales. Entonces, ahí es donde crea el bien jurídico mercado, por eso aparece mercado, porque dice, bueno, nosotros consideramos que esta sanción es constitucional porque con este tipo de obligaciones que impone la FIP, que es la obligación no era otra cosa que unificar los tipos de comprobantes, le pedía que se utilice determinado comprobante con determinado formato y determinadas identificaciones. Ahí empezaba el régimen de emisión de comprobantes, factura tipo A, tipo B, tipo C, ¿se acuerdan? Eso fue cuando en su inicio empezaba. Así que ese era el momento del nacimiento de lo que es el mercado como bien jurídico tutelado. Así que bueno, esto es lo que nosotros más o menos vamos a tomar en el examen. Lean un poquito con profundidad todos los artículos, le voy a pasar el material y después vamos a definir el viernes, si hacemos la clase de repaso, vemos qué es lo que se puede dar, qué es lo que va a seguir dando Morales. Vamos a mirar ahora prescripción. Prescripción es un tema que también está, no es sencillo, pero tampoco es muy difícil. Lo vamos a orientar no tanto a lo que dice el articulado de la ley, porque el articulado de la ley ustedes lo pueden leer, incluso en el parcial seguramente que me van a pedir que le deje usar la ley, no otra vez, a pesar de que usaron la ley, no fueron 100%, a pesar de que tuvieron la ley arriba de la mesa, no sacaron 100%, uno sacó 95, uno, no podría nada, pero sacó uno solo 9. Y la mayoría de las juntas eran de la ley. Pero igual estaban bien resueltos, no era para matarse. Bueno, así que vamos a hacer así. Conceptualmente, entender qué es la prescripción, también tengo material, sobre todo material que son prácticos, pequeños prácticos que están publicados en el REPAR, pero que yo le adicioné algunos comentarios de los artículos, como para que sea un poco más claro de qué artículo estaba hablando. Entonces ustedes pueden ver qué es lo que dice el artículo y cuál es el ejemplo práctico. Porque en definitiva, ¿qué es el tema prescripción? Vamos a ver, artículo 56 y siguientes. ¿El borro no es todo? Sí. Conceptualmente la prescripción, ¿qué es lo que dice? Se dice que los derechos reales y personales se adquieren o se pierden con el transcurso del tiempo. A ese adquirir o perder derechos por el transcurso del tiempo se llama prescripción. Y de acuerdo a cuál de las dos tipos sea, se llama prescripción adquisitiva o prescripción liberatoria. Entonces, tenemos prescripción, adquirir o perder derechos personales o reales.
liberatoria o usucapión y adquisitiva ¿qué quiere decir esto? Se adquieren derechos personales o reales en el caso de el ejemplo claro de adquirir un derecho sobre un inmueble por liberatoria o por adquisitiva, no es liberatoria, perdón mal. Descripción adquisitiva o usucapión. La usucapión es una prescripción adquisitiva que es cuando un sujeto adquiere un derecho por el transcurso del tiempo y por la inacción del titular sobre ese derecho. ¿Sí? Y la liberatoria sucede lo contrario. Se pierde la posibilidad de ejercer un derecho por el transcurso del tiempo. Por lo tanto, el deudor se libera de su obligación. Nosotros la que vamos a estudiar aquí es la prescripción liberatoria, porque estamos hablando de cuándo se prescriben las acciones o poderes del fisco para determinar un impuesto, para exigir su pago, para aplicar sanciones, para hacerlas efectivas y para las situaciones de repetición de impuestos. Esas serían las situaciones que nosotros vamos a estudiar de prescripción, en este caso liberatoria. ¿Sí? Y en el caso de las dos situaciones específicas que suceden dentro de la prescripción, que es la suspensión y la interrupción de plazos para contar, para saber cuáles son cómo se cuentan los plazos. En primer lugar, lo más importante es saber por cuánto tiempo o cuánto es el tiempo que es necesario para que suceda la prescripción y cómo se computa ese tiempo o ese plazo. Esas son las dos cosas más importantes. ¿Qué dice el artículo 256? ¿Alguien puede leer rápido? Las acciones y poderes del fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos regidos por la presente ley y para aplicar y hacer efectivas las multas y clausuras en ellas previstas, prescriben a. Por el transcurso de 5 años en el caso de contribuyentes inscriptos, así como en el caso de contribuyentes no inscriptos que no tengan obligación legal de inscribirse ante la Administración Federal de Ingresos Públicos o que, teniendo esa obligación y no habiéndola cumplido, regularicen espontáneamente su situación. B. Por el transcurso de 10 años en el caso de contribuyentes no inscriptos. C. Por el transcurso de 5 años respecto de los créditos fiscales indebidamente acreditados, devueltos o transferidos a contar desde el 1 de enero del año siguiente a la fecha en que fueron acreditados, devueltos o transferidos. ¿Digo? Ahí no. Porque conceptualmente la idea es esa. Entonces nosotros sabemos que la prescripción desde el punto de vista técnico es adquirir o perder derechos personales no reales, que puede ser adquisitiva porque uno adquiere derechos o liberatoria cuando una persona, un sujeto pierde su derecho. ¿Por qué motivo? Cuando existe un derecho, cuando hay una acción del titular y por el transcurso de un tiempo determinado por ley. Eso es lo importante, desde el punto de vista conceptual rápido. Entonces, el artículo 56 les da las situaciones de cuántos años tienen que transcurrir para que se prescriban los derechos de acuerdo a qué tipo de contribuyente sea. Entonces, tenemos lapso de tiempo de 5 o de 10 años, de acuerdo al tipo de contribuyente. ¿Está bien? Para primero. Y la segunda cosa importante del artículo es cómo se cuenta el tiempo. Entonces se cuenta desde el 1 de enero del año inmediato siguiente, generalmente, en general es así, ¿sí? Entonces cuando vayamos a ver los ejemplos, contemos los plazos del 1 de enero en adelante. Si sucede una cosa dentro del periodo anterior, se cuenta desde el 1 de enero del año inmediato siguiente hasta el 1 de enero del quinto.
¿Está? Y vamos a ver uno o dos ejemplos de lo que están acá. Total, yo este material a ustedes se lo voy a pasar para que ustedes lean. Entonces, lean el material y cualquier duda la damos en la clase de repaso sobre este tema, puntuales de cada una de las cosas. Nosotros tenemos entonces, con respecto a la diferencia entre prescripción y caducidad, la caducidad de un derecho es que el derecho desaparece. En cambio, la prescripción, el derecho no desaparece definitivamente, sino simplemente desaparece la acción del titular para ejercer ese derecho. Y el derecho transcurre su vida o sigue como un derecho natural, no susceptible de ser ejercido por el titular. Esa es la diferencia. En el otro caduca, se termina, muere. Fundamentalmente esa es la diferencia. La caducidad se determina por una ley específica y dice esto tiene un día de caducidad, termina acá. La prescripción se pone una fecha dentro de la cual el detentor del derecho tiene que ejercer la acción. Cuando no se ejercita la acción dentro de ese derecho, se prescribe su acción, pero el derecho queda latente. Es decir, el fisco no termina. Si un contribuyente que fue beneficiado por la prescripción liberatoria, por la inacción del fisco, y sigue la deuda remanente, ¿cómo puede el fisco cobrar esa deuda? ¿Cómo puede cobrar? Porque el contribuyente va y la paga, aunque esté prescripta. ¿Qué significaría eso? Significa renunciar al término ganado de la prescripción. Esa es una manera en la cual la prescripción se termina y el acreedor de derecho puede ejercerlo de vuelta, pero porque el titular, o sea, el que ganó ese privilegio, lo pierde o lo cede. Por iniciativa propia. Porque quiere. O sea, imagínate. O sea, impensable. O sea, no recuerdo uno que haya dicho voy a pagar lo que está prescrito. Y es muy importante. Entonces, vayamos a un ejemplo rápido. Artículo 57. Prescripción para determinar impuestos accesorios y exigir su pago, decimos. ¿Cómo es el tema? ¿Qué dice? Comenzará a correr el término de prescripción del Poder Fiscal para determinar el impuesto y facultades accesorias al mismo, así como la acción para exigir el plazo, desde el 1 de enero siguiente al año que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen. Entonces, Desde el vencimiento. O sea, desde el 1 de enero del año siguiente. En que se produzca. Dice entonces, cuando opera la prescripción del impuesto a la ganancia del periodo fiscal del año 2010, vencimiento de la declaración jurada del año 2010, cuya fecha de cierre de ejercicio pero el 31 de diciembre del año 2010. ¿Cuándo entonces empieza a correr el plazo de prescripción? Enero siguiente, 2011. 2011. Primero de enero de... 2011. ¿Por qué? Porque se presenta la declaración jurada Porque ven. no se presenta en mayo. Correcto. La declaración, nosotros dijimos 2010, cierre ejercicio 31 de diciembre 2010, vencimiento Mayo 2011. mayo 2011, ¿cuándo iniciaría? Enero 2011. De 12. 12. ¿Viste? ¿Viste cómo es? Eso no tenemos que estudiar. Hagan este ejercicio para cada caso. Y yo lo tengo acá, a cada uno de estos, y se van a sacar todas las dudas que tengan. Ver bien cuando habla de la situación en donde el término de la prescripción se empieza a computar el 1 de enero del año siguiente al vencimiento, no es lo mismo que el año siguiente a la del pago, no es lo mismo que el año siguiente al del cierre de ejercicio. Eso tienen que ver. ¿Bien? Cuando dice el del vencimiento, estamos hablando de declaraciones juradas de personas físicas o jurídicas que distintos vencimientos tienen en función de los cierres de ejercicio.
Para personas físicas, siempre los cierres de ejercicios comerciales son el 31 de diciembre, por lo tanto el vencimiento de su declaración jurada ocurre el año siguiente, en mayo, más o menos, abril-mayo. Por lo tanto, el término de prescripción pasa al año siguiente. Las sociedades sí son distintas, porque recuerden que las sociedades pueden cerrar cualquier fin de mes de cualquiera de los 12 meses del año y generalmente las declaraciones juradas vencen al quinto mes posterior al cierre de ejercicio comercial. Entonces yo les puedo poner una trampa. Sociedad que cierra ejercicio el 31 de octubre de un año, entonces el cierre del año siguiente, y así pasamos al otro lado. Bueno, esas cosas. ¿Va? Este es el caso, entonces, de las acciones y poderes del fisco para determinar el impuesto y exigir su pago. Así era, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ese era el artículo? Determinar el impuesto y facultar accesoriamente. Para determinar impuestos y accesorios y exigir su pago, en los dos casos. Para aplicar multa, ¿qué dice? Artículo 58. Comenzará a correr el término de prescripción de la acción para aplicar multas y clausuras desde el 1 de enero siguiente al año que haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales legalmente considerados como hecho o omisión punible. Por ejemplo, el 17 de agosto de 2011 ocurrió el hecho. ¿Cuándo empieza a correr la prescripción? Para que el fisco pueda aplicar esa sanción, no hacerla efectiva todavía, sino aplicarla, o sea, iniciar el sumario y llegar a la resolución que aplique la sanción. Si el hecho ocurrió el 17 de agosto de 2011, ¿cuándo se empieza a contar? El 1 de enero del año siguiente al del que ocurrió el hecho, dice ahí. Entonces, 1 de enero de 2012 también. ¿Ah? Bueno. Y para hacer efectiva la multa, ¿qué dice? Suponiendo que esta multa se cometió el ilícito aquí, se inició el sumario, y se resuelve. Hay una resolución que aplica la sanción el 20 de septiembre de 2013, porque durmió 2 años caminando el expediente. Cuando se vence la prescripción de la acción para hacer efectiva esta multa, suponiendo, acá es para aplicar y acá es para hacer efectiva. ¿Qué artículo es primero? 60. Bien. Para este tomamos como un relojito. El 60. ¿Qué dice entonces? A ver. El término de la prescripción de la acción para hacer efectiva la multa y la clausura comenzará a correr desde la fecha de notificación de la resolución firme que le imponga. Notificación de la resolución. Se produjo el 20 de septiembre de 2013. Entonces, para ser efectiva, empieza a correr el 1 de enero de 2014. ¿Ya está? Estamos hablando de que una cosa es que se instruya el sumario y se persiga la aplicación de la sanción que es anterior a la ejecutoriedad, o sea, a cobrar la multa en el caso de que ya esté la resolución firme. Son dos cosas distintas, ¿está? Eso es lo que tienen que darse cuenta. No es lo mismo. Prescripción de la acción de repetición, artículo 61. ¿Qué dice de la acción de repetición? La acción de repetición, recuerden que es la acción de repetición está en manos de quién? Contribuyente. Del contribuyente. Acción de repetición, artículo 81. No sé si vimos esto, ¿no? ¿Lo vimos?
La acción de repetición puede suceder que quede expedita para un contribuyente por dos situaciones: por pago espontáneo del contribuyente o por pago de requerimiento. El pago espontáneo es cuando un sujeto va y paga una declaración jurada de más. No se dio cuenta y pagó 20.000 pesos de más. Solo presentó y pagó. El pago a requerimiento es a través de una determinación de oficio, que queda firme que le exige pagar una declaración jurada por determinación de oficio. Cuando hicimos todo ese ejercicio hoy, que era presentación de la declaración jurada, inicio de la inspección prevista, inicio de la determinación de oficio, termina la determinación de oficio con resolución determinativa de oficio. La resolución determinativa de oficio ya le está diciendo al contribuyente: bueno, nosotros ya decidimos que vos tenés que pagar esto, ¿está bien? Le determinan de oficio una obligación. Tiene 15 días el contribuyente para interponer el recurso de reconciliación o recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal, artículo 76. Dijimos que la falta de interposición del recurso dentro del plazo de 15 días causa que la resolución pase a autoridad de cosa juzgada formal, en el caso de impuestos, cosa juzgada material, en el caso de multas. Cuando pasa a autoridad de cosa juzgada material, es irrecurrible e irrepetible la multa. Irrecurrible porque ya no hay más instancia, caducó la instancia porque no se presentó dentro de los 15 días. E irrepetible porque no hay otra posibilidad por otro procedimiento de perseguir la devolución. Cuando pasa a autoridad de cosa juzgada formal, como en el caso de los impuestos, se produce la caducidad de instancia porque no tengo más instancia de recurrir para impedir que el fisco me pueda cobrar. Por lo tanto, tengo que pagar. Como yo considero que hay un pago a requerimiento, puedo articular el artículo 81. Y por eso es autoridad de cosa juzgada formal. Caducidad de instancia, pero repetible. La puedo discutir en instancia de recurso de repetición por pago a requerimiento. Artículo 81. ¿No? ¿Qué no? Sí. Y se abren distintas instancias. Ante el Tribunal Fiscal, ante la justicia, se puede hacer directamente una presentación porque ya transcurrió toda la instancia en sede administrativa. ¿Cuál es la diferencia? Pregunto yo en los exámenes. Cuando hay pago espontáneo y pago de requerimiento, ¿cómo es el procedimiento? El primero, el pago espontáneo, tiene que haber reclamo administrativo previo. Yo tengo que presentarle a la administración un pedido de devolución por algo que yo le pagué de más por culpa mía. En el otro caso no, porque ya está terminada la instancia. Ellos ya hicieron todo el procedimiento de terminación de oficio. ¿Qué le vas a pedir que vos le querés explicar? No, ellos te explicaron a vos. Vos tenés que recurrir a la instancia que te abre, que son Tribunal Fiscal o Justicia. En cambio acá, previo de reclamo a la administración, contra la resolución denegatoria, sigo el trámite. ¿Estamos? Eso es lo que yo le pregunto cuando hablo de interés de repetición. Interés de repetición. Creo que lo comenté acá. El interés de repetición tiene dos características. A diferencia del interés resarcitorio, el interés resarcitorio tiene una condición, que es automático, la aplicación automática, desde el vencimiento, dice la ley, automáticamente se denegarán intereses por la falta de pago en término. El interés de repetición se devega desde la interposición del reclamo administrativo previo. O sea que si acá transcurre 5 años, el interés procede desde aquí recién. Y la otra es la tasa. La tasa de interés común es una tasa que se establece como una tasa activa que está establecida por el Ministerio de Economía y que es una tasa activa porque es la tasa que cobraría un banco. En este caso la FIP te está prestando plata porque no le está pagando, te cobra una tasa activa. Cuando él te debe plata, ¿qué tasa se lleva? Tasa pasiva de Banco Nacional. ¿Y por qué? Y porque funciona como un banco. Cuando yo le debo,
me cobra como si fuera un banco, una tasa activa. Y cuando a mí me debe él, me paga con una tasa pasiva y encima de cuando yo reclamo, no automático. Esas son las diferencias que hay. Metimos en ese temita porque hoy me acordé, porque tenía esquematizado. Eso también está en los libros, el esquema. Lo pueden mirar. Profe, una pregunta, esto no tiene interés capitalizable, ¿verdad? No porque acá no hay ninguna instancia en donde el fisco te va a pagar a cuenta un pedacito y va a... No, esto va a terminar, en el momento que termine tu reclamo, el fisco te va a decir, bueno, te acredito la deuda con los intereses pasivos de tal día hasta tal día, interés simple, no se caracteriza. Recordemos que la tasa de interés, del interés resarcitorio también es interés simple, que se capitaliza porque la ley le permite, por anatocismo legal, pero no es una cuestión de capitalización por tasa de interés compuesto. No es la fórmula de la tasa de interés compuesto porque no hay capitalización periódica pactada, no es así. ¿Se entiende? La capitalización, el interés compuesto es cuando hay tasa de capitalización pactada. Yo pongo mi plata y cada fin de mes se capitaliza el interés y vuelvo cada mes sucede eso automáticamente porque vos pactaste eso con el banco. Caso de interés a plazo fijo, pactado. En este caso no. Transcurre el tiempo, pueden ser 62 días, pueden ser 88 días, o sea, no cierran en los meses en donde el contribuyente va y paga su deuda y no completa el pago y consecuentemente ese saldo remanente, capital más el interés a esa fecha, no cancelado, todo lo remanente no cancelado se vuelve capital y se vuelve a generar interés. Eso no lo dice la ley. ¿Está? No. Listo. Entonces, pago de requerimiento, ¿qué dice? Acción de repetición. ¿Qué pasa con la prescripción de la acción de repetición? Los pagos. Artículo 61. Este es el que está más engorrosamente redactado. El término de la prescripción de la acción para repetir comenzará a correr desde el 1 de enero siguiente al año en que venció el periodo fiscal si se repiten pagos o ingresos que se efectuaron a cuenta del mismo cuando aún no se había operado su vencimiento, o desde el 1 de enero siguiente al año de la fecha de cada pago o ingreso en forma independiente para cada uno de ellos. Si se repiten pagos o ingresos relativos a un periodo fiscal, está vencido. ¿Sigo? No porque la ley ya está complicado, no te diste cuenta. Esto sería así más o menos. Acá estaría el 5 del 2011, acá estaría el cierre. Desde acá, el 8, anticipo 1, el 10, anticipo 2, el 12, 10, no, perdón, ahí ya estoy haciendo 5, 6, 8, 10, 12 y 2. Así sería. Los anticipo. Lo que está diciendo ahí es que todos los pagos realizados sobre deudas no vencidas, tienen el término de la prescripción empieza a correr el 1 de enero del año inmediato siguiente al del vencimiento operado. O sea que todo lo que se paga a cuenta de este vencimiento corre al año siguiente, o sea, a enero del 2012, desde acá. El saldo de la declaración jurada, que es este que está acá, ya salta al año siguiente. El mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que acá hay pago que ocurrió en el año anterior y uno que ocurre en el mismo año del vencimiento. Por eso es que hace esa salvedad. Pero fíjense, le dan de vuelta. El término de la prescripción de la acción para repetir comenzará a correr desde el 1 de enero siguiente al año en que venció el periodo fiscal si se repiten pagos o ingresos que se efectuaron a cuenta del mismo, cuando aún no se había operado su vencimiento, o desde el 1 de enero siguiente al año de la fecha de cada pago o ingreso. Si es que ya venció.
Si esta declaración jurada yo la pago en 12 cuotas, va a haber pagos que van a salir del año. Entonces estos pagos que salen del año pasan al otro siguiente. Eso es lo que te dan a entender ahí. En cambio, los que van contra esta, todas, al 1 de enero del año siguiente, y si este pago que venció acá y ya corresponde a un ejercicio vencido, la única manera que salga del inicio del año inmediato siguiente es que se prorratee por entrar en un plan de facilidad de pago y suspende el 31 de diciembre. En ese caso, todos los pagos que caigan en este pasan al inicio del otro año. No sé si entendieron. ¿Está? Eso es lo más complicado. Bueno, igual esto lo voy a dar. ¿Qué pasa con la suspensión y la interrupción? Dos conceptos que también están dentro de se empieza a contar el término de la prescripción y ocurre una causal de suspensión de cómputo del plazo. Y ocurre eso. Eso es la causal de suspensión. Se computa desde el inicio hasta el momento de la causal y se vuelve a computar y sumar a la anterior desde la culminación de la causal de suspensión en adelante. Y generalmente las suspensiones son por un año, porque te dice, se suspenderá por un año, esto sería un año, el cómputo de la prescripción en tal caso. Cuando sucede tal cosa, suspendemos el cómputo. Vemos cuándo se computó hasta acá y continuamos de donde termina ese plazo hasta terminar. La interrupción ocurre en la causal y no se computa nada de lo que ocurrió. Hasta que termina. Cuando termina la causal de interrupción, esa de cero a contar. Todo esto. Y eso debería dejar que estudien ustedes los artículos. Esto que está acá, que tiene los practiquitos, se los paso por WhatsApp para que ustedes lo miren. Yo acá les puse 2010. Esto que está acá empieza con el año 2000 porque está hecho hace muchos años. Entonces cámbienle ustedes los años, ¿no? Porque está exactamente la proporción. En vez de ser 2000 acá, con el 2010, 2011, 2012, así lo tengo que corregir yo. Le tenía que esperar a la hora de que te viene, no se vaya. Profe, dos consultas. ¿Cuándo reunimos? Y yo voy a averiguar si me dan un plazo para miércoles, jueves o viernes.